por lo general tenemos la percepción que no estamos en el tiempo del fin y que el tiempo del fin todavía falta a un futuro más adelante. Da la impresión que todavía nos falta para poder vivir ese tiempo. Yo quiero hacer un poquito de historia, ¿ya? El tiempo del fin, todos sabemos que el tiempo del fin comenzó a partir del año 1798. Cuando termina la supremacía papal de los 1260 años. Hay un general de Napoleón Bonaparte, entra a Roma y toma prisionero al Papa. El general se llamaba Alexander Berthier, muy famoso. Y se le quitan todos los poderes civiles que tenía el Papa, y al final sabemos que el Papa, después del año siguiente, murió en el exilio. Pero fíjense que ese acontecimiento fue tan importante, que los estudiosos de la Biblia comenzaron a estudiar, más que nunca, por ese acontecimiento. Nosotros sabemos que ahí en el libro de Daniel, se le ordena a Daniel que selle el libro para el tiempo del fin. ¿Se escucharon? Selle el libro para el tiempo del fin. Ahora, no es todo el libro, sino que lo que se refiere a las profecías de tiempo. Ahora, y dice también ahí en Daniel que, ¿no es cierto? Dice que, y la ciencia aumentará, ¿cierto? Y muchos correrán de aquí para allá. La ciencia aumentará se refiere a que iba a aumentar, ¿cierto? La capacidad de entender este libro, sobre todo esta profecía. Y es así que, como dije, los estudiantes de las profecías se abocaron a abrir sus Biblias y a estudiar sobre todo el libro de Daniel y a estudiar las profecías de tiempo que habían ahí. Y entonces tenemos a un señor que se llamaba Guillermo Miller, que él publicó porque descubrió que Jesús iba a venir exactamente el día 22 de octubre de 1844. Bien, entonces, llegó el año 1844, el día 22 de octubre, ¿y qué pasó? El Señor no vino. Y fue terrible para ellos. Imagínense pongámonos en los zapatos de ellos. Gente que vendió todas sus cosas. Y que esperaron a Jesús y Jesús no llegó. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo, yo me pregunto lo siguiente. ¿Por qué estas personas, si el Espíritu Santo los guió para poder descifrar, llamémosle así, todo lo que está hablando del asunto de las profecías, empezaron a descubrir que exactamente correspondía al tiempo que ellos estaban viendo, corroborándolo con la historia? Entonces yo pregunto, ¿por qué el Espíritu Santo no los guió para ellos? No se equivocaron, sino que, no digo para equivocarse, sino que el evento que ellos propusieron no era ese. La fecha estaba bien, pero ese no era el evento. ¿Y por qué el Espíritu Santo no les enseñó o no les manifestó que ese evento que Guillermo Miller estaba diciendo que Jesús venía, ¿cierto?, en esa fecha a la Tierra? Es decir, porque Guillermo Miller, no sé si ustedes saben, él pensaba que la Tierra era el santuario, ¿cierto? Pero ellos jamás se imaginaron todo este tipo de cosas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo no los guió para eso? ¿Alguien me puede decir algunas cosas con respecto a eso? ¿Qué se le ocurre?
Pues sabemos que el Espíritu Santo nos guía a todos a entender la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Y por qué en esta ocasión, ¿cierto? Esta es una pregunta, y esta es una opinión mía, ¿ya? Propia mía. Y que me salta esa pregunta. ¿Y qué creen ustedes? Escucho. No tengan temor a decir algo que no, lo que ustedes creen. Silencio. ¿Cómo era la pregunta? ¿Por qué si el Espíritu Santo los guió a ellos para estudiar la palabra de Dios y como nos guía a nosotros para estudiar la palabra de Dios y guiarnos a la verdad, ¿por qué el Espíritu Santo no los guió para que el acontecimiento que ellos estaban equivocados les hubiese revelado tal cual como era? Como lo conocemos nosotros hoy día. Porque era necesario que ellos se equivocaran, ¿Y porque por qué había era mucha necesario? gente, porque había mucha gente que en ese tiempo estaba, pero no estaba realmente por convicción, sino solamente por el entusiasmo del momento. Entonces tenía que haber una decepción para que ellos volvieran a estudiar, volvieran a entender y realmente sintieran y tuvieran una convicción de lo que estaban estudiando y lo que estaban viendo. Y realmente al final de todo, después de la historia, nosotros sabemos de que los que realmente amaban a Dios y realmente creían lo que estaba ahí, creían en lo que estaban estudiando, fueron a los que Dios finalmente les revela que estaban equivocados y les revela finalmente qué significaba esa profecía, porque cuando está escribiendo, ¿no es cierto?, le dice el ángel a Juan de que no escriba, no siga escribiendo, ¿no es cierto? Porque ahí estaba lo que iba a pasar en 1844. Entonces, por ese lado lo veo yo, de que ellos sufrieran como un tipo de zarandeo, no sé cómo decirlo, pero algo así. Sí, porque en resumidas cuentas, cuando Jesús no vino, muchos que estaban esperando al Señor se fueron y no quisieron saber nunca más de la iglesia adventista. Y eso es correcto, pero también hay otra cosa importante. Esto es profético. Había una profecía que tenía que cumplirse. ¿Y dónde está esa profecía? Parece que Rocío quería decir, ¿dónde está la profecía? Apocalipsis. Apocalipsis, ¿sí? ¿Y qué capítulo? A ver el librito. No ¿Dónde sé. está la profecía? Pero no me digan dónde. ¿Profecía de qué? A ver, ¿de qué profecía? ¿Ah? El librito amargo. Eso, la profecía del librito. Eso está en Apocalipsis capítulo 10. ¿Cierto? Cuando aparece el ángel, ¿no es cierto? El ángel que tiene el librito en la mano le dice al profeta, toma el libro y cómetelo. Pero yo te voy a decir que cuando te lo comas, ¿cierto? Va a ser dulce en tu boca, pero amargo como la hiel en tu vientre. Y eso es la profecía. Ahora, fíjense, yo lo interpreto de esa manera. Y hay otra cosa que yo interpreto, que es una interpretación mía, propia mía. No es dogma de la iglesia adventista. Fíjense que también es profético el versículo 11 al capítulo 10, y que se cumplió también al otro día. Al otro día, después del chasco, al otro día, se juntaron, no, me parece mucho que fue uno de ellos, Iron Epson, que se juntaron con otros hermanos para ir a visitar a los otros que estaban totalmente dolidos, para irle a dar ánimo y decirle que sigan adelante, y partieron muy tempranito de mañana a visitarlos y pasaron por un maizal, y dice que cuando pasaron por un maizal de repente se para, se detiene y mira algo hacia el cielo como una visión, y ve ahí que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y ahí entendieron. Y el versículo 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y eso es lo que ha estado haciendo la iglesia adventista a partir del año 1844. Y aquí estamos. Somos el pueblo de la profecía. La pregunta es,
para el tiempo que nos queda, ¿nos acompañará el Espíritu Santo? ¿Y saben por qué pregunto esto? Porque si nosotros vamos a los libros del Espíritu y Profecía, encontré varias citas donde la sierva del Señor dice claramente que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra. El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. ¿Se fijan? Y también ella nos dice lo que es la ciencia atribuye esto, dice que la ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos a la verdadera. Los científicos hablan del calentamiento global y cuánta cosa hay. Sin embargo, aquí ella claramente dice que son señales que dicen que la venida del Señor Jesús está cerca. Los hombres no pueden discernir, dice, es decir, no pueden ver a los ángeles que como centinelas enfrentan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, y esto es lo que siempre escuchaba cuando era cabro, y aquí lo encontré, cuando los ángeles suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma pueda describir. ¿Quieren otra cita? Está muy cerca el momento que habrá en que habrá en el mundo una tristeza y ningún bálsamo humano podrá disipar. Se está retirando el Espíritu de Dios. Y dice, se siguen unos a otros en rápida sucesión los desastres por mar y tierra. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos, ciclones, destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades? Y aparentemente estas calamidades son desórdenes de la naturaleza, dice ella. Pero, fíjense lo que dice, y escuchen bien. Todas estas cosas, dice ella, que se cuentan entre los instrumentos por medio del cual el Señor procura despertar en los hombres y mujeres el sentido de peligro que corre. Y hay más citas. Hay una época en que vivimos, dice que muy importante y solemne, la época que estamos viviendo, el Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente la tierra ya están cayendo los juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios, las calamidades que existen, y mire, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, son portentosos presagios que anuncian la proximidad, ¿cierto?, de la venida del Hijo de Dios. Eso lo estamos viviendo nosotros ahora. Entonces, la pregunta es, ¿nos acompañará el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Quiero ver las manitos. ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Por qué me aseguran tanto? A ver, ¿tienen bases para asegurarme? Yo les voy a dar una base. Esta que les voy a dar, hay muchas más. Pero hay en el capítulo 14 de Juan, el versículo 16, está la promesa, pero yo quiero tomarme del versículo 15. ¿Y sabe por qué quiero tomar el versículo 15? Porque el versículo 15 tiene que ver, es la parte medular, lo central de lo que es la verdadera justificación por la fe. El amor a Dios lo es todo. Lo es todo. Cuando yo amo a Dios de verdad, voy a hacer todo.
Y aquí dice Jesús, le dice a sus discípulos, y obviamente que nos dice a nosotros que somos sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y después dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros hasta cuando empiecen las plagas. ¿Dice así? No. Estará con vosotros para siempre. ¿Quién? ¿Quién es? Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le vio ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque vive con vosotros y estará con vosotros. Esta es la mejor promesa para saber que el Espíritu Santo nos va a acompañar hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y el hermano Pablo nos da un consejo, nos dice que no entristezcamos al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces yo pregunto, ¿qué falta que se cumpla de aquí en adelante? Fíjese que cuando nosotros leemos los escritos de Elena White, encontramos en varias partes que ella reconoce claramente que hacia el tiempo del fin, la iglesia enfrentará una crisis severa. Y también va a enfrentar una prueba severa. Y eso es bíblico. En Daniel, capítulo 12, ¿cierto? Dice que el pueblo de Dios se enfrentará a un tiempo de angustia. Dos tiempos de angustia, uno antes del tiempo de gracia y el otro después del tiempo de gracia. Ese tiempo de angustia después del tiempo de gracia va a ser ese que jamás nadie se imagina. Pablo le dice a Timoteo que el tiempo al fin van a ser tiempos peligrosos. Apocalipsis capítulo 12 y el capítulo 19 nos dicen que el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, ¿cierto?, hacia a los descendientes de ella. Y Jesús en Mateo 24 le dijo a sus discípulos que iban a ser, ¿cierto?, aborrecidos por todos. Y entonces, yo tengo citas aquí de lo que dice Elena White, que lo que va a pasar o lo que puede estar pasando. Una dice, ahí en Joya de los Testimonios, tomo 2 páginas 31, dice, pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán vil metal. Otra cita dice, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesan creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de la mayor popularidad. El conflicto de los siglos, página 593. ¿Cuál es nuestra actitud que tenemos nosotros hoy día? Cuando yo les digo que como iglesia vamos a enfrentar todo este tipo de cosas, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen? Cuando yo te digo, mira, la sierva del Señor dice que nosotros vamos a enfrentar estas tremendas pruebas mañana y que si nosotros no estamos bien enraizados, como se dice, vamos a ser como arenas movedizas. ¿Cuál es el sentimiento que tenemos nosotros hoy día? Fíjense que el sentimiento que tenemos nosotros hoy día y que, bueno, yo no quiero juzgar a nadie, pero a veces por la manera en que tenemos de vivir, y yo, bueno, yo lo he escuchado en algunos hermanos que han dicho, bueno, si yo tengo la palabra de Dios y todo eso, yo sé lo que viene y yo sé que voy a salir airoso, pero no es tan así, no es tan así. ¿Ustedes creen que en este momento, si vinieran y me pusieran la pistola en la cabeza y me dijeran, si tú, ¿cierto?,
te cambias de bando, te vas a salvar, pero si tú sigues en el bando de Cristo, yo te voy a matar al tiro. ¿Cuál sería mi reacción? Muchas veces nosotros hoy día tenemos la actitud que tuvo Pedro antes de la crucifixión del Señor. Señor, te seguiría donde vayas, hasta la muerte te voy a seguir. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, tranquilo, porque te voy a decir que antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Nosotros no debemos de tener esa actitud, debemos de tener la misma actitud de Pedro que tuvo después, cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús le preguntó claramente a Pedro si lo amaba. Y cuando el Espíritu Santo, ¿cierto?, hizo las maravillas que nosotros conocemos que hizo con Pedro. Ahora Elena White dice que el Espíritu Santo ha iluminado todas las páginas de la Escritura. Sin embargo, a pesar de eso, dice que hay personas que las páginas de la Escritura le hacen poca impresión. ¿Por qué? Porque es imperfectamente comprendida. Y eso pasa porque muchas veces nosotros sacamos interpretaciones erróneas de la palabra de Dios, porque la queremos adaptar a nuestras situaciones. Y fíjense, escuchen bien, esa va a ser una de las claves para el zarandeo. Dice, cuando viene el zarandeo, dice Elena White, por la introducción de falsas teorías, estas falsas teorías que a veces andan dando vuelta por ahí que nosotros las creemos. Por eso es que para no caer en eso tenemos que ser grandes estudiosos de la palabra de Dios. Dice que por la introducción de esas falsas teorías, ¿cierto? Estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar, son como arena movediza y se deslizarán hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Hermano, y eso lo estamos viviendo hoy en la iglesia. Ojalá que no sea en la iglesia nosotros, pero en la iglesia se está viviendo eso. Ahora, yo pregunto, ¿tiene miedo? ¿Tienen miedo para el tiempo que se viene? Si tiene miedo, yo le voy a dar una cita de la pluma inspirada que está en notas biográficas de Elena White, y que dice que no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la manera como el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Nosotros tenemos que tener confianza y certeza de lo que va a pasar en el futuro. Y con esa confianza y con esa certeza, nosotros tenemos que proyectarnos hacia el futuro, hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero para esto la clave es tener un verdadero encuentro con el Señor. Si queremos triunfar, no lo podemos hacer solos, tiene que ser con el Señor. Ahora, ¿cuáles son los sucesos que quedan de aquí en adelante para llegar al tiempo del fin? Antes de finalizar el tiempo de gracia, ¿cierto?, mientras el mundo todavía pueda echar mano de las provisiones del Evangelio y mientras nosotros como hijos de Dios también nos ocupemos de la salvación de las personas, antes de eso, antes del tiempo de gracia, ¿cierto?, mientras pasen estas cosas, van a ocurrir varios eventos. Está el sellamiento, la lluvia tardía, el fuerte pregón, el fin de la obra y el zarandeo. Ahora, estos eventos no implican un orden cronológico. Puede que varios de ellos, o posiblemente todos de ellos, puedan ser simultáneos. Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que cuando se pronuncie, ¿no es cierto?,
el decreto de Apocalipsis, ¿cierto? 22:11, es que el tiempo de gracia ya ha terminado. Entonces, yo siempre digo, ante todas estas cosas que vienen adelante, la clave para salir airoso de todo, y lo primero de todo, es que nosotros como iglesia y nosotros en forma individual, debemos tener un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas. Esa es la clave para todo. Un reavivamiento es, ¿qué es lo que es? Una renovación. Posiblemente estamos con cáncer espiritual, ya estamos muriendo espiritual, algunos hemos muerto espiritualmente. El reavivamiento es una resurrección de nuestra vida espiritual. Y eso nos lleva automáticamente a tener una reforma en nuestras vidas. Y lamentablemente eso no ha pasado. Seguimos viviendo, o sea, seguimos, a ver, con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Estamos ahí al medio. ¿Experimentamos la lluvia temprana? Sí, la experimentamos en su momento. Yo pienso que todos experimentamos la lluvia temprana cuando esa vez entregamos nuestro corazón al Señor y decidimos, ¿cierto?, servirle. Pero a lo mejor no se lo entregamos de verdad, o le entregamos la mitadita al corazón nomás. Necesitamos entregar el corazón al Señor de verdad, enterito. Eso es lo primero, esa es la primera lluvia, la lluvia temprana. Para que empiece a germinar en nuestro corazón el deseo de amar a Dios. Y para eso tenemos que eliminar las disensiones. Elena White dice, pongan a un lado los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la recibirán. ¿Qué necesitamos más para tener una reforma en nuestras vidas? Despojarse del yo. Ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esa obra. Entonces, escuchen bien, el lenguaje del alma será, y esta es la oración que todos los días en la mañana deberíamos hacer. Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Porque yo es tuyo. Manténlo puro. Porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y deseméjame a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Ese tiene que ser el deseo de cada uno de nosotros. Dice la sierva del Señor que debemos acercarnos hoy, mucho más a Dios. Nuestra vida diaria dice que debe tener al menos del yo y más de Jesucristo. El fin de las cosas, dice, está cercano. Las arenas del tiempo se están escurriendo rápidamente y pronto se dirá en el cielo, hecho está. Y cita Apocalipsis 22:11, que todos lo conocemos, es que es injusto, siga siendo injusto todavía, ¿ya? Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Hermano, para triunfar en todo esto y ser partícipe de los acontecimientos que van a venir, lo primero, tener un reavivamiento verdadero de nuestro corazón que nos lleve a tener una reforma. Y todo eso tenemos que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Se fijan que el Espíritu Santo está ahí? Porque la primera lluvia es el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. Y la lluvia tardía también es el derramamiento del Espíritu Santo.
Pero hermano, si yo no tengo un reavivamiento de mi vida, primero va a ser muy difícil que esté preparado para recibir la lluvia tardía. Porque la lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo en forma abundante y extraordinaria sobre cada uno de nosotros, es decir, en la iglesia en general, que debe ocurrir, dice Elena de White, mañana. No, dice, debe ocurrir en nuestros días y constituir el objeto de nuestras más fervientes plegarias y nuestras más ardorosas preocupaciones. Hermanos, nosotros no esperemos que el Espíritu Santo, la lluvia tardía, va a llegar a la iglesia cuando estemos todos así como en el Pentecostés y empieza a caer lengüitas de fuego. No, así no va a ser. Nosotros tenemos que orar en forma personal para pedirle al Señor que derrame su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Lo necesitamos, porque el Espíritu Santo nos va a dar poder para poder entregar al mundo el fuerte pregón y finalizar la obra evangelizadora. Necesitamos la lluvia tardía para preparar a la iglesia para que suscita durante el tiempo donde van a venir las postreras plagas, las 7 plagas. Necesitamos de la lluvia tardía para que reaviva y fortalezca a los hijos de Dios. En este tiempo, dice el Enefai, descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas sean derramadas. Entonces yo pregunto, ¿y por qué no descendió la lluvia tardía? No ha descendido porque, como todas las promesas de Dios, están sujetas a condiciones que deben de cumplirse. Y una de las primeras condiciones es sentir la necesidad del Espíritu Santo y orar por él. El Eune de White dice que oremos con corazón contrito para que ahora, dice, ahora, hoy, en el tiempo de la lluvia tardía, caigan sobre nosotros aguaceros de gracia. Y dice más, sed fervientes en la oración y velad en el Espíritu. Y eso, la unción del Espíritu Santo con respecto a la lluvia tardía, nos va a poder capacitar para recibir el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? Elena de White nos responde y nos dice que es un proceso espiritual invisible para los ojos humanos que establece la verdad en las mentes como espiritualmente, de manera que no puedan ser movidas y tan pronto como los hijos de Dios sean sellados y preparados para el zarandeo, este vendrá. En realidad, dice ella, ya ha comenzado. Los juicios de Dios están ahora sobre la tierra para darnos la advertencia, para que sepamos lo que está por venir, lo dice el comentario bíblico adventista en el tomo 4, página 1161, lo dice la sierva del Señor. El inicio del sellamiento comenzó con el juicio investigador en 1844 y va a terminar con el fin del tiempo de la gracia. Y dice Elena White que el sellamiento es un tiempo muy corto. Y dice que pronto terminará. Ahora, dice, mientras los 4 vientos que los ángeles están reteniendo, es el momento para que nosotros aseguremos nuestra vocación y nuestra elección. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué condiciones tenemos que hacer? Simplemente aceptar la invitación de Jesús. Pero si aceptamos la invitación de Jesús, tenemos que estar dispuestos a dejar de amar al mundo. Tenemos que ser veraces, porque necesitamos estar sin mancha delante de Dios. Tenemos que confesar nuestros pecados a Jesús y recibir su perdón. Y junto con ese perdón, el poder para triunfar sobre el pecado. Esas son las condiciones para ser sellados. Y estas condiciones no se llevan a cabo en nuestra vida de la noche a la mañana. Es un proceso.
¿Y saben qué quieren que les diga? Ya estamos atrasados en el proceso. El reavivamiento teníamos que haberlo empezado ayer, hermano. No hoy ni mañana, ayer. Y no esperemos que la iglesia cambie. Hagámoslo nosotros. Y ustedes como jóvenes, con mayor razón. Porque yo, así como están las cosas, yo estoy seguro que ustedes son los que van a formar ese grupo de los 144 mil. Esos que van a ser sin mancha, sin pecado. Y que van a vindicar el nombre de Dios, porque para ellos la salvación no va a ser más importante que vindicar el nombre de Dios. Y todo eso se hace a través de la ayuda del Espíritu Santo. Dejar de amar el mundo. Tenemos que estar dispuestos a eso. Hoy tenemos que tomar decisiones, no mañana, hoy. Hoy tenemos que tomar decisiones. El objetivo del sellamiento es que fija los principios de la ley de Dios en nuestra mente. Porque los sellados van a ser fieles, que van a observar, ¿cierto? El sello de Dios es el sábado, van a observar el sábado, ¿cierto? En medio de la apostasía mundial y en medio de las más fieras persecuciones. Ahí donde vamos a tener que estar dispuestos a testificar por el Señor. Entonces, si yo pregunto si mañana va a hacer eso, hermanos, vamos a fracasar. Porque todo esto que hablamos para atrás no lo hemos cumplido en nuestra vida. Al menos yo. Si yo quiero pasar por estas experiencias, tengo que entregar mi corazón al Señor, rendir mi vida todos los días a Él. Y orar fervientemente, como dice la sierva del Señor, por la unción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a preparar para pasar victoriosos en el tiempo de angustia. Nos va a preservar de la destrucción final. Y todos sabemos que el sello de Dios es el sábado, ¿cierto? Es la marca. Y el sello de la bestia es un falso día de reposo. Todo esto, hermano, no se trata tanto de día, de sábado, domingo. Se trata de adoración, verdadera adoración. ¿A quién adoro? De eso se trata. O adoro a Dios o adoro al enemigo. Y llegamos al tiempo de gracia, al fin del tiempo de gracia. Y ahí dice el Señor, y aquí yo vengo como ladrón, dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Todos sabemos que el tiempo de angustia es un tiempo que sigue inmediatamente al final del tiempo de gracia. Y va a finalizar ese tiempo de angustia con la aparición de Jesús en las nubes con ocasión de la segunda venida. Y todos estos eventos cumplidos hasta el tiempo, todas las profecías, la predicación del Evangelio, el zarandeo, el sellamiento, la lluvia tardía, todos esos eventos van a quedar atrás. Son etapas que vamos a ir pasando. Es como una carrera. Después de eso, el tiempo de gracia, van a caer las plagas. Los 4 ángeles van a soltar los vientos. Se va a dar un decreto de muerte para los hijos de Dios. Sin embargo, los hijos de Dios en ese tiempo van a ser maravillosamente alimentados y guardados y protegidos durante las plagas. Los fieles van a pasar por una terrible prueba, porque van a pasar por una prueba de angustia material y angustia mental. Pero entonces nosotros tenemos que tener la seguridad de que el Espíritu Santo nos va a acompañar en la crisis final, más aún nos va a acompañar cuando caigan las plagas, la gran tribulación, y todo lo va a hacer por medio del sello de Dios. Mi pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para ser sellados? ¿Nuestro corazón está dispuesto para ser sellado? Fíjese que
Dice la sierva del Señor que el Espíritu Santo descenderá con mayor ímpetu en el tiempo de la lluvia tardía. Ahí está la clave. Porque nos va a dirigir, el Espíritu Santo nos va a dirigir para dar el fuerte pregón a todo el mundo. Y a través del Espíritu Santo se va a predicar el Evangelio a todo el mundo. Nos ha ayudado hasta ahora a entender las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reconocer la verdad y vivir esto que nosotros conocimos. Y entonces cuando todas estas cosas ocurran, y tan solo entonces estaremos preparados para recibir, ¿cierto?, todas estas cosas. Primero, reavivamiento. Y todas estas cosas se van a llevar a cabo no solo. El Espíritu Santo nos va a acompañar siempre. Y eso es la satisfacción y la seguridad que podemos tener. Si el Espíritu Santo no nos abandona hoy, mucho menos nos va a abandonar después. Antes del diluvio, cuando comenzó a llover, el Espíritu Santo se retiró de la tierra. Pero no se retiró porque el Espíritu Santo fue el que guardó que el arca no sufriera ningún daño y pudiera flotar tranquilamente. El Espíritu Santo, si bien es cierto, se está retirando de la tierra, pero no se está retirando de los hijos de Dios. Eso tienen que tenerlo claro. Quiero a Dios en esta tarde que lo que hemos hablado pueda hacernos recapacitar y tomar una decisión de vida. No que mañana sea otro día. Y si es otro día, pero que sea otro día arrodillándonos y pidiéndole al Señor que nos guarde y nos acompañe con el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, mis jóvenes, mis queridos jóvenes.